del Noticiero Nacional de WQ Radio. En esta mañana y a esta hora conectamos y saludamos a través de nuestras plataformas digitales al licenciado Alejandro Rivadeneira, editor general y político de Diario Primicias, quien nos honra con su presencia esta mañana. Qué gusto saludarlo, licenciado Rivadeneira. Gracias por aceptar esta invitación. Hace pocos meses analizábamos junto a usted en este mismo espacio la situación de la Revolución Ciudadana y de cómo, a pesar de haberse consolidado como la segunda fuerza política del país, su representación en la Asamblea tenía un margen de acción muy reducido. ¿Qué ha pasado desde entonces hasta hoy? Vamos a tocar punto por punto. Y lo más sonado, y sobre lo cual usted escribió un artículo, una nota periodística muy importante, tiene que ver con ese cónclave, como usted lo llamó, o reunión amistosa y de trabajo entre las prefectas de Guayas, Marcela Aguiñaga, de la Revolución Ciudadana, y doña Lourdes Tibán, acérrima contradictora del correísmo, prefecta del Cotopaxi. ¿Cuál es su lectura de este encuentro y en qué medida va a tener algún tipo de repercusión o remesón en las estructuras del movimiento político de la Revolución Ciudadana? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias Luisa por la invitación, un placer estar aquí, un saludo a la audiencia. Bueno, yo creo que el remesón principal ya se ha producido, ¿no? Una vez que Marcela Aguiñaga se ha reunido con Lourdes Tibán, Rafael Correa, que es en realidad el verdadero líder de la Revolución Ciudadana, aunque esté en Bélgica, ha manifestado que esto no podía pasar. No puede ser concebible que alguien del movimiento Revolución Ciudadana se reúna con Lourdes Tibán, que ha sido una contradictora, como usted dice, muy acérrima de Rafael Correa y en general del correísmo, ¿no? Entonces, para él ha sido como que una red flag, una línea roja que se ha cruzado por parte de Marcela Guiñaga y ha dicho que él ya no va a apoyar algo que sería absolutamente lógico, que Marcela Guiñaga, que al parecer hace una buena gestión como prefecta y tiene las posibilidades de ganar la reelección, sea candidata nuevamente por ese partido. Ahora, desde su respetable opinión en el análisis político, de su olfato político, ¿qué lleva a la abogada Marcela Aguiñaga y a la señora Lourdes Tibán a estrechar vínculos y lazos, más allá de decir que van a trabajar por el tema de la cuenca del Guayas? A ver, yo creo que quizás no se trata de un estrechar lazos, ¿no? Se trata yo creo que Marcela Guiñaga lo que hace es manifestar una independencia con respecto a marcar una frontera entre una cosa es ser militante de un partido y otra cosa es ser autoridad. Recordemos que hasta hace no mucho, cuando ganaba alguien la presidencia en Ecuador, inmediatamente se decía que quedaba liberado de la rigidez partidista, que ya no podía estar en la disciplina partidista. ¿Por qué? Porque a veces se podrían producir situaciones en las cuales la autoridad tiene que tomar decisiones que podrían contradecir el ideario, la ideología o posturas oficiales de un partido. Esto es lo que ha pasado con Marcela Guiñaga y Luis Tibán, es un poco eso a menor escala. Ella es una prefecta y debe tomar decisiones como prefecta, no como militante. Esto de ser militante es para otra esfera y otro espacio. Yo creo que es una oportunidad que ella ha tomado como para marcar distancias y ahora sí ver quiénes me apoyan a mí y quiénes apoyan a la otra orilla. Ahora, se lleva bien y estrecha lazos, como usted señala, para marcar una diferencia entre lo que es su accionar como prefecta y lo que le conviene en cuanto a poder lograr esas coaliciones para trabajar en conjunto, en este caso por este proyecto de la cuenca del Guayas y lo que es su trabajo como militante de la Revolución Ciudadana. Pero, sin embargo, casa adentro no hay pues una buena relación con la presidenta del partido y ex candidata presidencial Luisa González. ¿Qué pasa allí? ¿Por qué esa división desde su respetable opinión? A ver, yo creo que en relación de lo que hablamos acá hace unos meses, como usted dijo hasta ahora, se ha ahondado mucho la diferencia personal. Yo creo que esto ya ha caído en el plano personal. Y cuando ya cae en el plano, en ese plano, ya es muy difícil llegar a un acuerdo. Ahora Rafael Correa ha hecho algo muy importante, tomar un partido. Antes no tomaba un partido por ninguna de las dos respetables líderes que tiene ese movimiento. Ahora sí lo ha hecho. Ahora le ha dado la razón a Luisa. Dijo literalmente, Luisa tenía razón, por lo tanto, yo me pongo en ese bando. Y si no me hacen caso, hasta yo me voy.
Entonces, como que es muy fuerte el mensaje, ¿no? Ahora sí se ha marcado un parteaguas en este movimiento que en la convención de enero va a tener que tomar decisiones con respecto a lo que va a decidirse en el futuro. Nombrar un director, por ejemplo, y ver ahora sí cuáles van a ser los candidatos a las dignidades seccionales, que es la elección que ya se viene. Entonces yo creo que Luisa González y Marcela Guiñaga ya están en un punto de irreconciliable, ya no son ni amigas y ya no quieren ser compañeras. Y en el caso de en enero, esa convención en donde se escogerá al sucesor de la señora González, hay ya o se perfilan algunas figuras. El otro día veía que podrían estar entre las féminas de la revolución, doña Gabriela Rivadeneira o la propia Viviana Veloz. Pero más allá de quién sea la persona que se perfile para ocupar esa dignidad, ¿usted cree que como están las cosas y tomando en cuenta lo que ha dicho el expresidente Rafael Correa, en el sentido de que frente a esa unidad entre la señora Lourdes Tibán y la prefecta del Guayas, él sobra, será Marcela Aguiñaga la candidata a la reelección por la Revolución Ciudadana finalmente o hasta allí las trajo el río? A ver, yo creo que, bueno, es difícil pronosticarlo ahora porque es evidente que Rafael Correa ha marcado un punto de quiebre, ¿no? Y va a haber que tomar una decisión. Con respecto a la dirección del partido, ahora se piensa mucho cuál debe ser el perfil de ese director, porque los que han dirigido al movimiento han sido básicamente también personas que han sido candidatas. Marcela Guiñaga en su momento era candidata también y Luisa González también era candidata, incluso presidencial. Entonces se piensa, se dice en el movimiento que ya no es buena idea poner candidatos o autoridades a dirigir el movimiento, sino que sea alguien que no esté tan ocupado haciendo el trabajo que tiene que hacer, obviamente, porque el pueblo ecuatoriano de alguna manera les paga el sueldo por ser autoridades. Entonces, dirigir un movimiento tan grande, tan importante como que es muy fuerte. Entonces, por eso se está pensando en nombres como algunos de los que usted mencionó, también Felipe Vega de la Cuadra, que es un nombre favorito para algunos, porque él no es candidato, él es una persona ideológicamente más centrada en el ideario de Revolución Ciudadana y no va a estar desgastándose en ninguna pelea por alguna dignidad. Él podría ser un muy buen director para dedicarse a eso, a dirigir el movimiento y no a estar también impulsando su candidatura a algo o también a alguna, o también dirigiendo algún gobierno seccional. Por ahí va a ir un poco el asunto en el director. Y para los candidatos seccionales, ahorita lo único que se sabe es que hay gente en Revolución Ciudadana que postula a una concejal, a Blanca López, que sea la verdadera candidata, la próxima candidata de Revolución Ciudadana, para que Marcela Guiñaga sea más bien por otro movimiento, quizás Reto, o quizás tenga que irse a otra tienda política, si es que ella no logra ser ratificada como candidata, que sería lo lógico, porque a la final, aquí estamos en una discusión muy interesante. Marcela Guiñaga ha logrado la suficiente popularidad, la suficiente imagen para ser candidata por sí misma sin Rafael Correa detrás. Creo que esa es una cosa que se está pensando, se está discutiendo mucho a la interna. Si la imagen de Rafael Correa es importante, pero al mismo tiempo es un fardo para algunos candidatos. Quizás si Rafael Correa no hubiera intervenido tanto en la última campaña presidencial, Luisa González no habría sido derrotada por Daniel Noboa. Es una teoría que se discute mucho en ese movimiento. Y en este momento, como están las cosas y como se han ido moviendo las frutas, ¿usted cree que va a ser vital igual la presencia y la imagen, la fuerza y el mensaje del expresidente Rafael Correa para poder lograr el mayor número de espacios en unas seccionales? A ver, yo creo que él sigue siendo de todos modos el líder del partido y sigue llevando la voz cantante. Él se niega a apartarse, aunque ha dicho varias veces que está apartado y que solamente tiene un cargo simbólico, el de presidente vitalicio. Ya sabemos que en los clubes, incluso en los clubes de fútbol, cuando alguien es presidente vitalicio, tiene que opinar y opina, ¿no? Él sigue siendo el que manda, el que toma la decisión final. Quedó muy claro en este caso ligados.
que lo interesante en realidad es cómo ellos tenían sus relaciones y se manejaban entre ellos. Él es el presidente, incluso como apodo, ¿no? Entonces, él va a marcar básicamente por dónde se van a ir los tiros. Yo no sé si los ideólogos, las personas que están más preocupadas del ideario que de la política en sí misma, le van a llegar a convencer de que de todos modos se necesitan cuadros importantes. Yo no sé si alguien ahorita le pueda ganar a Marcela Aguiñaga la elección a la prefectura. En este momento no se me ocurre otro nombre importante en Guayas que le pueda rivalizar a ella. Ni siquiera con Aquiles Álvarez, me parece que no hay un rival que pueda asomar fuertemente para disputarle la alcaldía en una reelección. O sea, aunque Álvarez es de reto, de todos modos estaba auspiciado, ¿no? Yo creo que esa es la gran discusión que tienen ahora. ¿Cuál es el verdadero peso que debe tener Rafael Correa ahora que mientras más lejos está del poder, cada vez parece que la gente ya no entiende tanto cuál era la importancia de él cuando estuvo en el poder? Ahora, usted ha señalado, se ha referido de alguna manera la fortaleza de la figura o de la imagen de la abogada Marcela Aguiñaga, actual prefecta, para ir hacia una reelección por su trabajo, por su obra, etcétera. Pero ¿qué pasa con los otros? Usted se ha citado también a Aquiles Álvarez en el caso de Guayaquil. ¿Qué sucede con Pavel Muñoz en Quito? Quien dicho sea de paso, de acuerdo a lo que ha señalado la voz cantante del correísmo desde Bélgica, ha dicho que le quieren perjudicar, que le están haciendo daño, pues él es un funcionario público de larga data que conoce muy bien cómo es el manejo con el tema del CERCOP y que lo que quieren es aguarle la fiesta a Quito. Incluso estaría en riesgo, de acuerdo a lo que ha dicho el propio alcalde quiteño Pavel Muñoz, podría estar en riesgo llevar la tradicional serenata quiteña al Palacio de Gobierno para poder departir con el presidente Noboa. ¿Usted cree que no se llegue a dar la serenata o finalmente usted cree que se concrete y se dé y los veamos juntos como hasta el año anterior? Bueno, yo creo que lo que ha pasado en Quito es que sí, el gobierno ha radicalizado mucho su presión al alcalde Pavel Muñoz. Y se notan en estas situaciones, como que ahora las fiestas de Quito han perdido eventos, más que la serenata, que es una cuestión un poco más simbólica, ¿no? Quito es la única ciudad del Ecuador que tiene la ventaja de que el alcalde cruza una cuadra y puede hablar con el presidente, ¿no? Si es que está ahí, ya puede hablar con él, puede dejar un mensaje. Es muy fácil, en realidad, llegar a contactarse, a comunicarse. Pero en cambio, esta presión que ejerce el gobierno sobre las autoridades de Revolución Ciudadana que están en los cargos le ha afectado mucho a Quito y yo no estoy muy seguro de si la gente esté calibrando bien si esto es una pelea ya de gobierno contra municipio o si no, más bien contra el gobierno, contra un movimiento determinado. El alcalde Pavel Muñoz me parece a mí que en Quito no goza de gran popularidad. La ciudad, si hacemos una evaluación, no está bien mantenida, es una ciudad que se ve descuidada. Puede haber esfuerzos y explicaciones a esta situación, pero yo no creo que Pavel Muñoz podría ganar una reelección ahora tampoco. O sea, él, de todos modos, en Quito, uno es alcalde con un 20% de votos, 23%, no se necesita más. Entonces, en realidad, los alcaldes siempre llegan un poco débiles y Pavel Muñoz no es la excepción. Ahora, dentro del movimiento Pavel Muñoz sí como que también tiene una presión. ¿Por qué? Porque él parecía plegarse más al bando, por llamarlo así, de Marcela Guiñaga, es decir, autoridades que no pueden darle la espalda al gobierno solo por un tema ideológico, sino que tienen que sentarse, que tienen que dialogar y todo. Cuando Luisa González proclama que no reconoce la victoria de Daniel Noboa, estaba Pavel Muñoz de atrás estupefacto, porque él no sabía que eso iba a pasar, ¿no? Entonces, no dijo nada ni a favor ni en contra y se ha cuidado mucho él, en lo especial, de hablar de esto de la tinta mágica y todo. Él ha estado un poco aparte. Pero el gobierno parece orillarlo a Pavel Muñoz a estar en el bando de Correa, más bien. Los lleva ya justo por esta presión que tiene. Es muy complejo lo que vive en realidad el alcalde Pavel Muñoz. Y como a veces suele ser en nuestra política, es probable que sí haya la serenata quiteña, ese acto simbólico de las fiestas. A lo mejor Que sirve también, para limar asperezas, digo yo, se me o, ocurre. o sea, en realidad
Yo no creo que puedan limar asperezas con eso simplemente, porque es un evento, claro, hay mucha cámara, uno tiene que sonreír de todos modos. A lo mejor no se da, a lo mejor sí. Pero lo que tiene que hacer el gobierno, el municipio de Quito en realidad es intentar conectarse con el gobierno para que no siga habiendo esta presión, porque si no la ciudad no va a avanzar. Ya en Quito se discute mucho si las fiestas de Quito han sido desnaturalizadas ya desde el correísmo, ¿no? Con tanta reforma que ha habido, ya no hay corridas de toros, los desfiles de la confraternidad ya no se hacen en la Avenida de los Chis, se hacen en un lugar, en una pista de aterrizaje. La gente ya no vive las fiestas como se les vivía antes, entonces tenemos una discusión local sobre qué ha pasado con el municipio, la identidad de las fiestas. Yo creo que el alcalde Pavel está recibiendo muchísima presión en este momento, no solo por el gobierno, sino por su movimiento interno y por la gente. Ahora, este no en la consulta puede, como de alguna manera lo han señalado desde el mismo día que se conocieron los resultados, atribuirse como una victoria del correísmo. Ya, vean, en realidad, Luisa, yo creo que con el no pasó algo muy simpático. Yo lo que creo es que Revolución Ciudadana sí quería que gane el sí en la consulta. ¿Por qué? Porque Revolución Ciudadana es un movimiento político profesional, es una maquinaria electoral a la cual le conviene que haya más elecciones todo el tiempo para estar aceitada. Yo creo que si hubiera ganado el sí, Revolución Ciudadana ya tenía lista los candidatos, los postulados. La misma Luisa González había dicho, yo apoyo el no, porque obviamente es un movimiento de oposición, no quería apoyar oficialmente la consulta, pero votar pero si ganaba el sí era maravilloso, les permitía hacer lo que mejor hacen, que es proselitismo, estar en la tarima, recorrer, pedir el voto, y sobre todo hubiera aceitado un poco esta pugna, hubiera obligado a no discutir a los candidatos seccionales, sino discutir los constituyentes, con lo cual ni Marcela Guiñaga, ni Paola Pavón, ni Lloret en Azuay, ni nadie tendría que opinar. ¿Por qué? Porque ellos seguirían siendo autoridades de todos modos. Hubiera venido otra persona. A Luisa González le hubiera convenido en lo personal que haya elecciones para Asamblea Constituyente para articular una lista favorable a ella. Ella quería hacerlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en realidad les ha perjudicado bastante y por eso no se sintió como una victoria del correísmo. Yo creo que es una victoria más ciudadana, como han dicho muchos analistas. Yo creo que de todos modos hay gente que sí está pendiente de lo que dice Rafael Correa, los líderes del partido, y si ellos pidieron votar, no, les hicieron caso. Pero yo creo que a Revolución Ciudadana le ha hecho mucho daño que haya ganado el no, porque ellos sí querían estar en elecciones. Ahora, el día de ayer se dio un hecho importante y es que Amanda Villavicencio, hija del asesinado candidato presidencial Fernando Villavicencio, llegó hasta Carondelet para entregar una carta al presidente de la República pidiéndole encabezar un acuerdo ético nacional, un pacto amplio y valiente para depurar al Estado de la narcopolítica, venga de donde venga, fueron sus expresiones. También ha dicho que Ecuador ha llegado a un punto límite, pues ha habido actos de impunidad, un sistema corrompido y maniobras para desviar la atención con la intención de que el país olvide el crimen de su padre. Y dijo algo más que es muy grave y en el cual acusa nuevamente y de forma directa y contundente al correísmo. La mafia no es una teoría, es una estructura que se incrustó en el Estado, que financia campañas políticas, que ha comprado jueces. Esta estructura tiene un nombre político, correísmo. Fueron las expresiones textuales de Amanda Villavicencio. ¿De qué manera van a incidir estas expresiones en contra de la estructura correísta? A ver, yo creo que el caso de Villavicencio es un caso muy especial que ha ido erosionando al correísmo también. Eh, y de alguna manera muchos dirigentes de ese movimiento se han querido desligar de esto. ¿Por qué? Porque es un caso tan emblemático, tan importante, es un señalamiento tan profundo que se hace a Rafael Correa, sobre todo, y a ex funcionarios suyos en esto, que de alguna manera se ha politizado también. Y quizás la justicia tiene que actuar lo antes posible, o debió haber actuado lo antes posible para tener lo más importante que todos queremos, que es la verdad y la justicia, la reparación y todo eso que tiene que haber después de una investigación seria y profunda. El caso de Villavicencio, como otros casos judiciales, pero este en particular sí lo golpea fuertemente
y sí tiene mucha gente dentro del movimiento pensando si no será mejor desligarnos, ¿no? Desligarnos de esta situación, de este movimiento y crear otro que le diga a la gente, nosotros no tenemos nada que ver con nuestras estructuras. Es muy complejo porque a la final, claro, al ir al Palacio Presidencial y hacer esta manifestación, hay una gran presión social y mediática al gobierno nacional también de que tenga que hacer una acción y quizás vamos a ver una profundización en lo que el gobierno ha estado haciendo, que es golpearle a Revolución Ciudadana por varios lados, ¿no? Las que hemos mencionado aquí y otras también judiciales que van pasando, ¿no? Por eso es muy, muy fuerte que para un movimiento que tiene tantos asambleístas y quizás es más organizado incluso que ADN en cuanto a estructura orgánica, en cuanto a gente que trabaja con jóvenes y con todo, termine desarmado de esa manera. A propósito de ello, la nueva ministra de Gobierno, Natalie Morillo, ha dicho que va a dialogar con todos los sectores, menos con los delincuentes y tampoco con los procesados. ¿A quién se refiere exactamente? Una. Y dos, ¿qué posibilidades existen de que el jefe de la bancada de la Revolución Ciudadana tenga éxito en su gestión de reclamar para su movimiento el poder ser parte del CAL? Esto a propósito de esa iniciativa de querer dialogar con todos los sectores propuesta públicamente por parte de la nueva ministra de Gobierno. Claro, a ver, aquí cuando una autoridad tan importante etiqueta a rivales tan fuertemente como delincuentes y todo eso, de alguna manera estás marcando distancia, porque evidentemente ninguna autoridad tiene que dialogar con ellos. O sea, la ciudadanía no quiere, no concibe que una autoridad importante se ponga a negociar con los delincuentes. O sea, y al decirle a mi rival, usted es un delincuente, automáticamente le estoy descalificando. Claro, es muy complejo en un escenario en el cual de todos modos yo soy el ministro, la ministra de gobierno, y mi obligación es dialogar, crear puentes para que el Estado funcione y para que los ecuatorianos nos beneficiemos de las medidas que acordemos. Esa es la teoría. Pero sí, yo creo que marca mucha distancia eso, pero no lo dice, ¿no? O sea, creo que la gente es la que tiene que decidir quiénes son los delincuentes o no. Lo que tiene razón es que sí, es verdad que hay un momento en el que va a tener que tomarse algunas decisiones eh, que son muy importantes para el país. Y una es el CAL, por ejemplo. O sea, pero yo creo que Revolución Ciudadana está derrotada en la Asamblea de antemano porque no tienen los votos y no tienen espacio de maniobra y cada vez que quieren hacer algo están bloqueados. O sea, no creo que la salida va a ser desbloquearles para que darles voz y voto, ¿no? O sea, a lo mejor si hubiera ganado el sí, ese desbloqueo no se hubiera sentido porque hubieran estado en campaña, ¿no? Pero como ha ganado el no, no hay posibilidades de que tengan una estructura para hacer campaña, para manifestar sus desacuerdos y vamos a seguir viendo esa confrontación en la Asamblea, me parece. Con este escenario y para finalizar, ¿hacia dónde apunta el futuro de la Revolución Ciudadana? Bueno, yo creo que el futuro de la Revolución Ciudadana apunta a achicarse, a achicarse y se va a achicar en función de cómo Rafael Correa logra entender de que él es un fardo y que tiene que modernizar ese partido urgentemente, ¿no? Todavía parece un partido casi soviético, todavía se manejan cuadros así, con una disciplina enorme, como si esto fuera el Partido Comunista Chino. Y eso le hace mucho, mucho daño a las personas, porque a la final ya no estamos en las épocas de los fanatismos, ¿no? O sea, ya prácticamente no tenemos partidos políticos ideológicos, las ideologías ya son muy líquidas, ya no tiene sentido pelearnos por la política, ni siquiera en la familia. Entonces, Rafael Correa debería dejar que gente más joven, más conectada con la realidad, sea la que tome las riendas del partido y proponga ideas que le refresquen a esa organización. Yo sé que de todos modos es una organización que se quiere vender de izquierda, pero Revolución Ciudadana tiene mucha gente de derecha adentro. ¿Por qué? Porque siempre fue un movimiento muy, muy horizontal, muy abierto, entraban muchas personas. No era el Partido Comunista, pero Rafael Correa cree que esa estructura clásica es la que debe imperar. Entonces, yo creo que si es que él mantiene esa visión de cómo debe ser el partido, se le va a caer la estructura y la gente se le va a ir. O a lo mejor él terminará armando otra organización. Estimado Alejandro, en todo caso, el doctor Páez, a quien entrevistábamos antes de que usted tenga el uso de la palabra, decía que recogiendo las expresiones del expresidente Correa,
que él estaba sobrando a propósito de la buena relación entre doña Lourdes Tibán y la abogada Marcela Aguiñaga. ¿Usted cree que sobra? A ver, yo le planteo una pregunta a usted y a la gente. ¿Qué expresidente de la República no está sobrando ahora? Yo creo que de alguna manera los expresidentes dejan de ser, ya no pueden, no tienen espacio para seguir liderando. O sea, yo creo que ya no. Yo creo que pueden ser asesores, pueden ser mentores, pero querer incidir tanto en la política ecuatoriana después de haber gobernado, sobre todo 10 años, ¿no? Él estuvo 10 años en el poder, nadie ha estado tanto tiempo tan seguido en el poder, ni Velasco Ibarra estuvo tanto tiempo tan seguido en el poder, pero ya dejan de ser personajes muy activos, deberían dejar dar paso a otros. Por eso salen sobrando, porque ya su momento terminó, tienen que venir otras personas. Eso es lo que le piden, ya déjanos, Rafael, tomar ciertas decisiones y equivocarnos, porque mucho nos diriges, mucho nos pones policías. Quieres controlarlo desde Bélgica, pero no puedes, porque es mejor venir acá, pero no puedes venir. Entonces, deja que gente desde acá realmente lo dirija, y que se equivoque, que lo arruine, pero es mejor eso a tener esta dirección extraña. Por eso yo no veo ningún expresidente de Ecuador que realmente quiera incidir, excepto él. Por eso creo que desde ese punto de vista, quizás tenga razón. ¿Hay alguien preparado para sucederle? En Revolución Ciudadana. Sí. A ver, yo creo que, bueno, es que depende del bando, ¿no? O sea, yo creo que Paola Pavón, por ejemplo, es una persona que se ha preparado mucho ideológicamente para dirigir ese partido. Ella se ve a sí misma presidenciable. Ha peleado por ser considerada presidenciable. Ella podría dirigir el partido perfectamente, me parece a mí. Yo creo que también lo podría hacer Marcela Guiñaga, pero no sé si le interese a ella ya regresar otra vez con la dirección. Quizás aquí también se aplica lo mismo. Ya lo dirigí una vez, ¿para qué volver si no, si estás mal además, ¿no? Quizás. Es un nombre que se me ocurre así, pero debe haber otros más. No sé si Pavel Muñoz, ya cuando ya deje de ser alcalde, pueda dirigirlo de una manera ya más académica, más orgánica a ese movimiento. No sé si Felipe Vega, yo le tengo un poco más de confianza a Felipe Vega porque él no tiene ambiciones electorales. Entonces él sí puede sentarse calmadamente a dirigir ese movimiento sin pensar en sacar un provecho personal de una campaña, que es lo que a veces pasa, ¿no? Yo dirijo este movimiento, pero me candidatizo también. Entonces tengo doble función. La del estribo. Frente a este análisis de cara a las elecciones seccionales, si fueran hoy, ¿lograrían quienes hoy ostentan estos cargos importantes de prefecturas y alcaldías, al menos de las ciudades más importantes del país, las más visibles, porque todas son importantes en el Ecuador, el mismo número de aceptación o de representación la Revolución Ciudadana, Guayaquil, Quito, prefecturas de Guayas, de Pichincha? Ya. Yo primero, antes de responder, le digo que en general la gente todavía sigue votando más por las personas que por las ideologías, ¿no? Ayuda el movimiento, pero en general terminamos votando por las personas. Diciéndole esto, yo creo que Marcela Guiñaga sí podría ganar la reelección con la misma votación anterior. Yo creo que Aquiles Álvarez todavía conserva ese halo de respaldo. El prefecto de Manabí también lo podría hacer. El prefecto de Azuay a lo mejor también sí. Paola Pavón lo podría hacer, lamentablemente ella no puede, o lamentablemente para ella no puede reelegirse ya, entonces, pero si ella se lanzara, a lo mejor podría aspirar a un tercer periodo. Pavel Muñoz, creo que él no, yo creo que quizás él no sea la figura que pueda ganar una reelección en este momento. Muchísimas gracias, estimado Alejandro, por haber aceptado esta entrevista, por compartir sus ideas y su pensamiento en este análisis político serio y objetivo como le caracteriza y como caracteriza a esta estación radial y a este espacio informativo. Seguramente habrá oportunidad de volver a conversar. Gracias y le envío un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias, Luisa, muy amable, gracias por la invitación, más bien para mí un honor, siempre a las órdenes y un saludo a la audiencia. Muy gentil. Alejandro Rivadeneira, en el análisis político, editor general de Diario Primicias, presente esta mañana en el Noticiero Nacional, haciendo un análisis del momento político que vive el movimiento Revolución Ciudadana. Antes de ir al corte, tengo importantes avisos publicitarios. Comprar tu casa y pagar tus deudas se puede.